Hay un texto final en la segunda carta a los Corintios en donde el apóstol Pablo da una doxología que resume en esencia lo que es la doctrina de Dios, algo que en lo cual nosotros necesitamos reforzar y crecer. Y dice esta doxología: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y algo maravilloso de este texto es que esta bendición que está pronunciando el apóstol es para todos los creyentes, para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en este pequeño texto de la Escritura, en esta pequeña porción de la palabra de Dios, se menciona al Señor Jesucristo, se menciona a Dios, el Padre, y se menciona también al Espíritu Santo, porque dentro de la revelación bíblica, tanto el Hijo, el Padre, como el Espíritu Santo son un solo Dios, pero ese Dios existe en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La era cristiana misma está marcada a la luz de la revelación bíblica, eh, eh, con el actuar de cada una de las tres personas del Dios único, del Dios trino. Y es que el Padre está muy activo en el Antiguo Testamento. En la historia antigua se menciona mucho la participación del Padre, quien dio las leyes a Moisés, quien le habló a los profetas. Y entonces, por medio de los profetas, el Padre pudo revelar su voluntad a la humanidad. En el siglo primero, con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo la actuación del Hijo, quien vino a modelarnos una vida de cómo nosotros debemos de vivir para la gracia y la presencia de nuestro Dios. Él vino a mostrarnos cómo es el corazón del Padre, cómo es el corazón de Dios. Vivió una vida recta, una vida a través de la cual ha transformado a millones de personas alrededor del mundo, pero además de ello vino a ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Así que en el siglo primero quien tuvo su actuación, su participación en la historia de la humanidad fue el Hijo mismo. Pero el Señor mismo nos dijo que convenía de que Él se fuera, porque de otro modo no vendría el Consolador, el cual nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es que la era cristiana que estamos viviendo es la era del Consolador, la era del Espíritu Santo. Y Él desea hacer cosas extraordinarias en la vida de su pueblo, y lo vamos a estar reflexionando a la luz de este pasaje. La Biblia aquí dice que la gracia del Señor Jesucristo. Si hay algo de lo cual Jesucristo está lleno, es de gracia y de verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que esa palabra gracia, que proviene del griego yaris, se traduce también como gratificación, o como algo que nosotros podemos obtener de pura gracia, de pura gratificación. Es algo que es ese poder que emana de Dios, que nos llega por el puro afecto de la voluntad de Dios, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gran misericordia, por su gran amor. Es esa gracia lo que nos vino a ofrecer nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese amor incondicional de parte de Él, para la salvación de la humanidad. Pero es interesante porque la gracia proviene del Señor Jesucristo. Tenemos la escritura aquí presenta a Jesucristo no simplemente como un Salvador, sino como un Señor. Este término Señor, Kyrios en el griego,
es un término que se aplicaba al emperador romano. A él se le llamaba el Kyrios o el Señor. Y entonces Jesucristo es el Señor porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos otorga su gracia, su benevolencia, su amor incondicional. Él nos otorga todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida plena, para obtener esa salvación gratuitamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no quiere que nosotros simple y sencillamente lo conozcamos como Salvador. Él desea ser el Señor de nuestras vidas. Ese término Señor se traduce también como amo, como dueño, como alguien que nos compró y nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario al derramar su vida en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesucristo es el Señor y cuando nosotros lo concebimos como el Señor de nuestras vidas, como el amo, el dueño, que le pertenecemos a Él, entonces Él derrama de su gracia, de esa gracia inagotable, de esa gratificación, de ese poder que emana de Dios sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir una vida abundante delante de la presencia de nuestro Dios. Pero luego dice el amor de Dios. Y aquí se nos habla de el amor del Padre. Entonces, si de algo Dios resalta dentro de sus características que lo describen dentro de la revelación bíblica, es el amor. La Biblia nos enseña de que Dios no es un Dios que tiene amor, es un Dios que es amor. Esa es su naturaleza, es el amor. Y la palabra que se utiliza para amor en esta expresión es ágape. Es un amor incondicional, es un amor eterno. La escritura dice, con amor eterno yo te he amado, dice el Señor. Es un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Es un amor que emana del corazón de Dios. Y ha sido el amor de Dios por cada uno de nosotros lo que hizo enviar a su Hijo Jesucristo y dar lo mejor de sí para la salvación del ser humano. Dios nos ama en gran manera y nos ama tanto que Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Él derrama de esa misericordia sobre todos aquellos, aunque nosotros no lo merezcamos, porque Él lo hace por puro afecto y por puro amor. En el mundo, por ejemplo, hay suficiente alimento como para que todos pudiéramos tener abundancia dentro de nuestras vidas, porque Dios da abundantemente, en gran medida, gracias a su amor. Pero muchas veces ese alimento no está bien distribuido. Las naciones ricas tiran grandes cantidades de alimentos al fondo del mar, que si todo eso se distribuyera dentro de la humanidad, no habría hambre en la tierra, no habría necesidad, porque Dios, que nos da todas las cosas con abundancia, Él provee a grandes cantidades. Pero el problema no está en Dios, sino en el corazón del ser humano. Unos han tomado mucho, otros no han tomado nada. Y entonces está en la mala distribución de la riqueza. Pero en el mundo hay suficiente riqueza como para que todos pudiéramos vivir bien. Y todo gracias a ese amor inagotable que proviene del corazón de Dios. Pero también en esta porción de la Escritura nos menciona, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjate qué bonito, a Jesucristo podemos concebirlo como Señor, como el amo, como el creador del universo, por medio de quien fue hecho el universo, como el dueño de nuestras vidas, como el que nos compró con su sangre. Él es nuestro Señor, Él es el dueño de nuestra vida, porque Él nos compró a precio de sangre. Pero a Dios podemos verlo como un Dios amoroso, como un Padre que nos ama profundamente y que quiere lo mejor para nosotros y que nos ha dado lo mejor de lo mejor. Él nos ofrendó a su Hijo para que viniese a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna.
Pero luego la Biblia nos habla de la comunión del Espíritu Santo. Y este término comunión proviene de una palabra griega que es koinonía. Y koinonía se traduce también como compañerismo. Entonces el Espíritu Santo quiere ser nuestro compañero. Fíjate, el Señor Jesucristo es Señor, Él es el amo, el dueño, el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es un Padre amoroso, pero el Espíritu Santo de Dios es alguien que quiere ser nuestro amigo, nuestro compañero, con quien nosotros podemos tener una vida de intimidad, y Él desea verdaderamente caminar con nosotros. Uno de los términos que se utiliza para traducir la palabra Espíritu Santo es que la Biblia lo llama el Paracletos en el griego. Y ese Paracletos no es otra cosa más que algo en lo cual, o alguien en quien yo me puedo apoyar. Como cuando me he fracturado una pierna y puedo agarrar el hombro de otra persona para irme cargando con esa persona y poderme auxiliar en mi debilidad. Entonces el Espíritu nos fue dado para que nosotros podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior y ayudarnos en nuestra debilidad. Aún no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y él intercede ante Dios conforme a su voluntad. Y Él toma lo que está en el corazón de Dios y lo trae al ser humano. Y Él es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Entonces encontramos aquí no a un Dios como los dioses griegos, que eran caprichosos y lejanos y que vivían allá en el Uranus o allá en el espacio. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere estar a nuestro lado, como un amo que está con su siervo, como un padre que está al lado de su hijo, y como un Espíritu Santo que quiere ser nuestro amigo, nuestro confidente, alguien con quien podemos hablar de nuestra necesidad, de nuestra dificultad. Y cuando nosotros entendemos que el Dios eterno, el Dios que se ha revelado en tres personas, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere relacionarse con el ser humano, entonces vamos a tener una vida plena, porque vamos a estar con Él. Él prometió y Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y Él está con nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, que es nuestro compañero. Y Él es ese Padre amoroso que nos guía a toda verdad, que nos ama, que nos protege, que nos cuida y que siempre está procurando lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere que seamos sus amigos, sus compañeros. El Señor les dijo a los discípulos: yo ya no les voy a llamar a ustedes siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos, porque un amigo es alguien que está ahí en todo tiempo. Es alguien a quien yo puedo llamar sin importar la hora. Y por ser mi amigo va a salir, me va a apoyar en todo aquello en que yo necesite. Dios desea ser tu amigo, tu Señor, tu Padre. Él desea suplementar cualquier necesidad que tú tengas en tu vida. Él te ama en gran manera y todo lo que tienes que hacer es voltear hacia Él. Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. ¿Sabías que dentro de la cultura hebrea no invitan a cenar a cualquiera? ¿Sabes por qué? Porque la cena es el tiempo en el cual toda la familia se reúne. Los padres ya han terminado sus actividades, su trabajo, y hablan de cosas íntimas de familia, de cómo estuvieron el día, si hubo algún problema. Y entonces no tienen que haber extraños ahí en esa cena, porque se van a hablar cosas íntimas de familia. Pero el Señor quiere tanto relacionarse con nosotros que Él dice que vamos a cenar con Él y Él va a cenar con nosotros. Seremos una familia íntima, como de un padre hacia un hijo, como de un señor hacia su amo.
pero también como un compañero, un amigo que está ahí como la figura que nos presenta aquí del Espíritu Santo. Pero Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si tú estás escuchando la voz de Dios, Él te está llamando y Él espera de que tú abras la puerta de tu corazón. Él no va a tumbar la puerta. Él espera de que tú verdaderamente abras la puerta. Ese es tu trabajo, de decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero que seas mi amigo, mi padre, mi compañero, que seas mi Señor. Yo quiero verdaderamente conocerte, estar contigo. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, vas a experimentar a un Dios amoroso, a un Dios íntimo, que te va a ayudar en tu debilidad, que te va a llevar por sendas por las cuales no has imaginado, no has soñado, que te va a dar una vida abundante tal como Él la ha prometido. Él te ama en gran manera. La Escritura dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger. Él te ama más que tu padre y más que tu madre, porque el amor de Dios es inagotable. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y es un amor que lo llena todo, es un amor desinteresado, es un amor que lo llevó a ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga abundantemente, el Señor te ama y yo espero que tú le abras la puerta de tu corazón a Él. Dios te bendiga en gran manera. Amén y amén.